Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello, impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, en coordinación con la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a esta tercera clase del curso de actualización sobre jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de justicia juvenil. Saludamos la presencia de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, magíster Daniela Pacheco, jefa de despacho de la Corte Constitucional del Ecuador y capacitadora de esta cuarta jornada académica, compañeras y compañeros defensores públicos, abogadas, abogados y estudiantes de los diferentes consultorios jurídicos gratuitos y universidades del país. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Este curso tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas de las y los defensores públicos y de la red complementaria a la defensa jurídica pública en materia de justicia juvenil, a través del estudio y análisis jurisprudencial de las principales sentencias emitidas por el máximo órgano de interpretación constitucional del país, para lograr homologar actuaciones judiciales en función de estándares de derechos humanos y resoluciones de la Corte Constitucional en materia de garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para dar las palabras de bienvenida a la presente jornada de capacitación. Hola, muy buenas tardes con todas y con todos. Nuevamente para mí es un gusto presentarles un nuevo espacio académico en el marco de este curso de jurisprudencia constitucional en materia de justicia juvenil. En esta ocasión tenemos igual una invitada muy especial, una ponente que es parte de la Corte Constitucional. Entonces también invito a todos a poder participar de manera activa dentro de este espacio académico. Como ustedes saben, al final tenemos un espacio para propiciar un diálogo. Si quieren pueden alzar la mano o también presentar sus preguntas en el chat de este Zoom. No sé si Daniela tal vez tiene acceso, por favor me confirman porque no la puedo ver. Sí, hola Dani, muchísimas gracias, perdóname porque yo tenía inconveniente con el video y no sabía si
si podías conectarte. Y bueno, no, simplemente agradecerte, decirte que en este espacio tenemos tanto a defensores públicos como a miembros de la red complementaria a la defensa jurídica, que son todos los consultorios jurídicos gratuitos, la red de consultorios jurídicos gratuitos que avala la Defensoría Pública. Entonces, tenemos, digamos, una diversidad importante de personas atendiendo este espacio académico. Esperamos que sea de muchísimo provecho para todos quienes asisten y pues extenderte un cordial agradecimiento a nombre de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, y por supuesto pues agradecer también al SEDEC y a la Universidad Central porque nos están apoyando a desarrollar este espacio académico. Adelante, Daniel, por favor. Gracias, doctora. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Al final de cada jornada se receptará automáticamente un reporte de asistencia a este evento académico, por lo que no habrá un link de registro de asistencia. Es importante mantenerse conectado hasta la culminación de la jornada académica. Este es un curso de aprobación, por lo cual deberá cumplir con asistencia a todas las clases sincrónicas y realizar las lecturas que se encuentran en la plataforma, así como las de evaluaciones. Por medio del chat de Zoom se recibirán las preguntas para la expositora que serán leídas y contestadas al término de su exposición. Con estas indicaciones saludamos y damos la bienvenida a la facilitadora del día de hoy, Magíster Daniela Pacheco. Ella es abogada y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito, magíster en Relaciones Internacionales por la Flaxo, Ecuador, magíster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como jefa de despacho jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador. Recibimos de esta manera a la magíster Daniela Pacheco, quien tendrá 1 hora con 30 minutos para su exposición con el tema Autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, utilizando la metodología que considere conveniente. Bienvenida. Muy buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias, Teñita y Daniel, por la invitación. Agradezco mucho a la Escuela Defensorial y un saludo cordial desde la Corte Constitucional. Mi nombre es Daniela Pacheco. Yo me defino como una abogada en derechos humanos y actualmente trabajo ya casi 4 años y un poquito más en la Corte Constitucional. Trabajo para la doctora Carla Andrade. Y bueno, me han pedido que participe en este seminario de justicia juvenil con un tema que quizás es un poquito llamativo y un poquito diferente a lo que comúnmente estamos trabajando en esta materia, que es el tema de la autonomía progresiva. Pero es un tema muy importante y relevante en la jurisprudencia constitucional, así como otros principios sobre el tema de la justicia juvenil, que me parecía interesante destacarlo en esta exposición. Entonces, tengo preparada una exposición. Entiendo que esta sentencia, y si es que no estoy mal, Tañita, también la presentó o la va a presentar otro ponente, no estoy segura. Sí, también se va a hacer otro tipo de explicación sobre la sentencia. Entonces, yo voy a tratar de enfocarme en lo que constituye la autonomía progresiva y cómo digamos, este gran paraguas conceptual permite a la Corte desarrollar lo que va a desarrollar en su sentencia aditiva respecto al artículo 175, numeral 5 del COIP. Entonces, voy a poner mi presentación. Igual, cualquier duda que tengan, si es que me levantan la mano o cualquier cosa, voy a ir despacito para ir un poco abordando los temas con calma. A ver, voy a ver. Si es que se... Sí. Creo que ahí vamos. Un segundito. Listo. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, perfecto. Pantalla sí, completa. Listo. Ay, perdón. Ya. Listo. Entonces vamos a ir abordando la sentencia 1318 CN 21, que fue en este caso ponencia de la doctora Daniela Salazar. Fue aprobada en el año 2021 por el Pleno de la Corte. Y principalmente tenemos que entender que esta es una consulta de norma. Entonces, básicamente, los jueces hacen una consulta de constitucionalidad sobre la aplicación de una norma infraconstitucional en relación a la Constitución. Y en este caso particular, la norma consultada fue el artículo 175, numeral 5 del COIP, que decía lo siguiente. El artículo 175 disponía lo siguiente: disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Dice, para los delitos previstos en esta sección,
se observarán las siguientes disposiciones comunes. En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años es irrelevante. Esta cuestión de es irrelevante es lo que genera la duda en los jueces, en este caso de la Unidad Judicial Adolescente Infractores con sede en el Distrito Quito, en el marco de una denuncia por un presunto delito de violación entre adolescentes. ¿Cuáles son los fundamentos de esta consulta? El juez de la unidad pregunta y comenta al Corte y le dice que esta norma busca, por un lado, proteger la indemnidad sexual, ¿no es cierto?, de los menores de 14 a 17 años, porque asume que en ningún caso los adolescentes pueden consentir, pueden decidir sobre su libertad sexual y sobre mantener o no relaciones sexuales consentidas. Entonces, esta norma es de aplicación absoluta, general, y al final, para el juez que consulta, dice, termina siendo un trato discriminatorio con base a la edad de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay como esta pugna, ¿no?, entre la protección de la indemnidad sexual y también el derecho de la libertad sexual. Es decir, para el juez, el legislador lo que hizo es, con el afán de proteger a los niños, niñas y adolescentes, la indemnidad sexual, por un lado también ha intervenido en el derecho a la libertad sexual. Entonces, él plantea y dice, esto es contradictorio respecto a la doctrina de protección especial, ¿no es cierto?, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de los derechos, en oposición a la idea de definirlos por su incapacidad jurídica. Es una cuestión muy absoluta. Y plantea y señala y dice, la norma no es compatible entonces con los derechos de los adolescentes a su libre desarrollo, a su personalidad, a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y sobre todo responsables de su sexualidad, de conformidad a su evolución, ¿no es cierto?, a su desarrollo progresivo. ¿Cuál es el requerimiento del juez? Es que la Corte realice una sentencia aditiva, ¿no? Es decir, que interprete una norma en particular, y en este caso le dice a la Corte que interprete este artículo del COIP a la luz del interés superior del niño, su libre desarrollo y los derechos de la personalidad. Entonces la Corte hace un interesante análisis sobre esta materia y dice, ok, yo tengo que partir de algo muy importante, que es la idea de la protección integral. Como todos los que estamos trabajando en temas de niñez, sabemos que antes estaba digamos, la doctrina de la situación irregular, donde prácticamente a los niños, niñas y adolescentes se los veía como objeto de derecho, no como sujetos de derechos, y con esta necesidad de que el Estado les proteja, ¿no? O sea, es una cuestión de ellos no pueden valerse por sí mismos, necesitan la protección, están en indefensión permanente, pero a partir de la Convención de los Derechos del Niño cambia esto radicalmente en el sistema de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y se genera la doctrina de la protección integral, y que, así como muy breves rasgos, reconoce que los niños son sujetos de derechos y tienen un elemento activo, son un elemento activo en la participación en la sociedad, y necesitan, sí, efectivamente, un tipo de protección especial para el ejercicio de sus derechos. Pero esta transición de ser sujetos es muy importante, y para la Corte Constitucional es un elemento que da como el origen a cómo va a mirar el tema de la autonomía progresiva. Entonces, por otro lado, la Corte dice, en esta doctrina de la protección integral, se reconocen todas las medidas que promuevan el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos, que son tanto responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad. El tema de la corresponsabilidad que está contenido en nuestra Constitución. A partir de estas nociones iniciales, digámoslo así, el enfoque de la sentencia está en las particularidades de los derechos de los niños como sujetos de derechos, de acuerdo a la evolución de las facultades. Un poquito más adelante iremos a ver qué significa esta evolución de las facultades, porque además debe considerarse que, efectivamente, el Estado, la familia y la sociedad tienen un rol de protección hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la Corte dice, a mí no me corresponde, como organismo constitucional, no me corresponde calificar cuándo inicia la vida sexual o cuándo debe iniciar la vida sexual de los adolescentes, tomando en cuenta el rango del periodo de 14 a 18 años en particular, porque en el rango menor a 14 ya veremos qué pasa con el consentimiento. Entonces, dice la Corte, a mí no me corresponde pronunciarme sobre esta cuestión de cuándo debe iniciar la vida sexual, sino qué pasa con el aparato judicial cuando esta conducta ya ha ocurrido, ya pasó.
los adolescentes ya decidieron tener relaciones sexuales. ¿Y qué pasa con esa respuesta estatal frente a esto? ¿Cuándo puede mediar un delito o no? ¿Y cuándo va a haber un justo equilibrio entre esa obligación tanto de protección especial que tienen los niños, niñas y adolescentes reconocidos, tanto en instrumentos internacionales como en nuestra Constitución, con esa capacidad que también está reconocida en los instrumentos internacionales y en nuestra Constitución de los adolescentes a ejercer libremente sus derechos de conformidad con su desarrollo progresivo y sus facultades? Estos son los puntos de partida que tiene la Corte para hacer esta reflexión general sobre esta sentencia. Y entonces yo me he permitido hacer como un pequeñísimo alcance o un poco análisis de lo que implica la autonomía progresiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde el ámbito doctrinario de los derechos humanos y desde un poco del sistema del derecho internacional y también de la doctrina, un poquito sobre la autonomía. Tenemos que uno de los artículos más importantes que marca un poco la pauta de lo que implicaría el reconocimiento de la autonomía es el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño. Este artículo dice que los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso de los miembros de la familia empleada de la comunidad, según establezca la costumbre local, los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección, orientación, apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. La palabra evolución de sus facultades ustedes van a ver frecuentemente en todos los instrumentos internacionales, en las observaciones generales, en la propia sentencia de la Corte Constitucional, porque la evolución de sus facultades es uno de los pilares fundamentales de la autonomía progresiva. Entonces, la autonomía progresiva, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo prescrito en el artículo que les leí hace un momento, tiene dos cuestiones principales. Por uno, está la forma en que el niño, como sujeto pleno de derechos, los puede ejercer. Pero por otro lado, tiene una doble cara, y es esta responsabilidad de los padres, madres u otras personas encargadas en impartirle esa dirección, orientación para la protección de los derechos. Entonces tiene como doble faz, ¿no? La autonomía, ¿qué hace la autonomía progresiva? Esto construye un sujeto de derechos, que algunos autores dicen que es un sujeto especialísimo, porque cuenta con una protección especial, tanto nacional como internacional. Entonces, los derechos de los niños y adolescentes son ejercidos, o deben entenderse que deben ser ejercidos en el marco de la etapa de desarrollo que tenga. No va a ser nunca lo mismo la capacidad de ejercer los derechos de un niño de 3 años versus a un adolescente de 16. Efectivamente, o sea, por edad, por madurez, por condición biológica, es muy distinto la noción y el conocimiento de sus propios derechos para ejercerlos, pero aún así, ellos estarán en el marco de su evolución facultados para ejercerlos. Entonces, de esta manera, los niños considerados como sujetos de derechos son protagonistas de su vida y, por tanto, no requieren de la autorización de un adulto, evidentemente para ciertas cuestiones. Esto del que se hablaba de la evolución de las facultades tiene algunos otros subconceptos ahí implícitos, metidos, arraigados, digámoslo así. Por un lado, está este concepto del ejercicio progresivo. Cuando nosotros hablamos del ejercicio progresivo de los derechos, significa que hay un ejercer, o sea, es un actuar, un disfrutar, un gozar de esos derechos, y progresivo significa que va en avance, o sea, siempre va hacia más, ¿no? Entonces, el ejercicio progresivo básicamente es ejercer los derechos cada vez más, o sea, de poco a más. Eso es progresivo. Y en el marco de los derechos de niños y adolescentes, ellos van ejerciendo sus derechos en el marco de un proceso de maduración y de aprendizaje. Entonces, los niños van adquiriendo ciertas competencias, comprensión de sus derechos y cómo pueden ejercerlos. Todo depende mucho de sus contextos sociales, familiares, educativos, etcétera, pero ellos van en el marco de tanto de sus facultades y sus cuestiones biológicas, además cognitivas, van ejerciendo progresivamente esa capacidad, esa conciencia de que tienen derechos y pueden ejercerlos. Luego tienes otra cuestión interesante que es la autonomía gradual. Entonces, claro, efectivamente hablamos de autonomía y cuando hablamos de autonomía significa yo puedo hacer por mí
todo, ¿verdad? Yo soy una persona autónoma, significa que yo tengo la capacidad de hacer por mí mismo, en libertad, sin injerencias, cualquier cosa. Pero esta autonomía de los niños y adolescentes es gradual, va como el ejercicio progresivo, va aumentando según la edad y la capacidad y el desarrollo progresivo. Entonces se van formando los adolescentes conforme su contexto social, económico, cultural, la educación y su desarrollo progresivo. También tenemos el ámbito de la capacidad y la madurez. Entonces, la propia conciencia que van generando les permite ejercer esos derechos sin intervenciones o injerencias de parte de terceros. La madurez no debe ser concebida como una madurez asimilada como cómo actuaría un adulto en una situación particular para tomar decisiones, sino que debe ser entendida esta madurez con las características propias que tiene la minoría de edad y esa capacidad de tomar decisiones en esa etapa de desarrollo. Es distinto que la madurez que podríamos tener cualquiera de nosotros versus un adolescente que tiene 16 años, pero no significa que no tenga un grado en sí mismo de madurez. Este grado de madurez es un factor clave para la evaluación posterior que debe haber en materia de analizar el consentimiento. ¿Por qué? Porque la Corte dice, o sea, bueno, esto lo hizo la Corte, esto es a nivel doctrinario, perdón. El grado de madurez es este nivel de la conciencia del ejercer los derechos que debe ser analizado por las autoridades, pero no solo las autoridades estatales. Ojo, porque aquí hay un tema muy importante que es la corresponsabilidad. Entonces, está de por medio el tema de los padres de familia, tutores y obviamente la comunidad o la sociedad en general. Pero a su vez, el Estado es quien debe respetar esa capacidad de los adolescentes independientemente de su edad. Esto va ligado al tema de la orientación de los padres y los tutores. Efectivamente, los niños, niñas y adolescentes, el primer contacto con la autoridad que tienen es en sus casas, con sus padres o los tutores que están a su cargo. Entonces, el Estado tiene obligaciones de respetar esas orientaciones y niveles de apoyo que brindan los padres y madres a los niños para que vayan construyendo esa autonomía. Ahora, los estados, particularmente en el tema del consentimiento, tienen que velar por adoptar todas las medidas legislativas que puedan facilitar o al menos no trabar el tema de la capacidad jurídica de los adolescentes para ejercer su autonomía progresiva. Finalmente, tenemos el tema del fortalecimiento de las capacidades. Entonces, la autonomía no debe valorarse en función de personas adultas. O sea, siempre tiene que ser en el marco de entender que los niños y adolescentes tienen sus propias características. Porque caso contrario, si es que medimos la madurez de un adolescente frente a un adulto, vamos a tener esta relación de sometimiento, que no es la idea conceptual de la autonomía progresiva. ¿Y cuál es la idea del fortalecimiento? Es que esto permite que los adolescentes se empoderen y ejerzan sus derechos en el marco de cualquier decisión. Entonces, con este paraguas que les he dado así muy breve sobre la autonomía progresiva, la Corte mira este caso y dice, ok, me han pedido que analice esta norma del COIP a la luz de la autonomía progresiva, ¿no es cierto? De cómo esto, bueno, no solo de la autonomía progresiva, pero cómo esto puede afectar la mirada que se tiene del consentimiento y de la capacidad de los adolescentes de tomar decisiones en un rango de edad en particular. ¿Qué tanto van a ser relaciones necesariamente de violencia o no? Y entonces la Corte se plantea 3 cuestiones para analizar la norma. Primero dice, a nosotros como Corte nos corresponde verificar si la configuración legislativa del artículo 175, numeral 5 del COIP, es compatible con los derechos de los adolescentes. Por otro lado, dice, la Corte va a realizar el test de proporcionalidad de conformidad con el artículo 3, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y además, lo que va a fijarse es, en este test de proporcionalidad, 1, si es que la norma consultada persigue un fin constitucionalmente válido. 2, si es que es idónea esa norma para alcanzar dicho objetivo. 3, si es que es necesario en relación con dicho fin. Y 4, si dicha medida es proporcional. Y en ese sentido, resolverá la consulta de norma y planteará si es posible hacer una sentencia aditiva o no respecto a este artículo. Entonces, inicia con el análisis de la finalidad constitucionalmente válida y para ello tiene que primero establecer el contenido de la norma. Entonces, la Corte hace una reflexión y dice, bueno,
A pesar de que la norma se aplica a diferentes delitos, ¿no es cierto? Es una norma que está en el COIP, está en una sección específica, hay varios artículos. El análisis debe circunscribirse simplemente en la existencia o no de relaciones sexuales consentidas de adolescentes y no puede aplicarse en esos delitos donde no se discuta la existencia o no de las relaciones sexuales consentidas. Esto es bien importante porque esta corte, o sea, en esta sentencia la corte luego hace al final, taxativamente, señala, y luego les pondré en la diapositiva, para qué delitos no se aplica de manera súper taxativa el tema del análisis del consentimiento irrelevante y sobre todo de cómo quedó el artículo con la sentencia aditiva que planteó la Corte. Entonces dice, por ejemplo, no se aplica con la diseminación no consentida, el acoso sexual, distribución material pornográfico y otros delitos, que están en la sección cuarta del capítulo 2 del título cuarto de infracciones del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, ¿qué sí incluye? Es el delito de violación, por ejemplo, el cual protege la indemnidad o intangibilidad sexual. Esta norma consultada además guarda relación con el derecho a la integridad sexual de las víctimas de delitos sexuales. Y en este caso, la Corte señala que calificar el consentimiento de la víctima menor de 18 años en delitos sexuales como irrelevante busca, es verdad, proteger la intangibilidad sexual. Ese es el fin de la norma, ¿no es cierto? Por eso se la puso en el COIP, porque busca evitar que en los delitos sexuales contra niños y adolescentes se alegue la existencia del consentimiento de la víctima y que el acto sexual tenga el fin de evadir la responsabilidad penal. Entonces, es una norma que protege, definitivamente protege, tal como estaba redactada en el COIP. El fin máximo era proteger la indemnidad sexual. Pero la Corte, después de su análisis, determina que sí, que efectivamente busca garantizar la protección especial de los niños y adolescentes y persigue un fin constitucionalmente válido. Hasta ahí, en el test de proporcionalidad, la norma avanza. Sin embargo, vamos al siguiente parámetro, que es la idoneidad. En este ámbito se analiza el alcance de la aplicación de la norma. Y entonces, el artículo del COIP, ¿no es cierto?, se aplica de manera absoluta para todos los casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y da igual si es que es una niña de 5 años o un adolescente de 15. Entonces, el artículo de esta manera establecía una calificación del consentimiento de la víctima menor de edad como irrelevante en todos los casos. Es decir, independientemente de si sea niña, adolescente, o incluso del tipo de relación sexual que hubo entre adolescentes. O sea, que nunca, o si es que era una relación entre adolescente o adulto, ¿no? El efecto era el mismo. Entonces, la Corte determina que la aplicación de la norma de forma indiscriminada, absoluta, desconoce a los adolescentes como sujetos de derechos, el ejercicio de sus derechos como al libre desarrollo, la personalidad, a tomar decisiones informadas, libres, voluntarias sobre su sexualidad. Y también establece que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica estar libre de intervenciones e injerencias del Estado. Como lo habíamos visto antes en la autonomía progresiva, el Estado tiene un rol importantísimo, pero es un doble rol. Es un rol de protección a los niños y adolescentes, pero es un rol también de respeto, de permitirles construir esa autonomía progresiva de los derechos y dejarles que ellos puedan, en el marco de su edad, de su capacidad, ir ejerciéndolos. Este derecho tiene doble dimensión, digamos, ¿no? El derecho al libre desarrollo. Por un lado está una dimensión como externa, que es esta libertad de acción que les hablaba, pero por otro lado también está la esfera privada de las personas, ¿no? Entonces, ¿y eso qué significa? Que no debe haber injerencias externas que puedan limitar su capacidad de tomar decisiones sobre su autonomía. Ahora, este derecho a la libre personalidad también implica esta manifestación en el control del cuerpo y la libertad sexual. Es decir, yo puedo decidir con quién y en qué momento puedo tener relaciones sexuales. Y los adolescentes en el rango 14-18, la Corte lo mira y dice, están en esa edad donde están ejerciendo su capacidad, su autonomía progresiva, y entonces deberían tener esa posibilidad de ejercer el control y la libertad sexual. Obviamente habrán circunstancias y habría que evaluar, es donde se va a evaluar el tema del consentimiento para verificar que no exista un delito de violación.
es decir, que no hubo consentimiento y que hubo un forzamiento y un acceso carnal a la que sería víctima, ¿no? Entonces, implica también esta libertad de tomar decisiones responsables sobre su sexualidad, su plan de vida, su salud reproductiva, etc. Los adolescentes, entonces, son titulares de estos derechos y los ejercen de manera progresiva conforme la evolución de sus facultades y autonomía. Esto implicará, como hablamos antes, la madurez, la comprensión y los niveles de autonomía que el propio adolescente va ejerciendo. ¿Qué concluye la Corte? Esta norma consultada termina por desconocer que los adolescentes son titulares de derechos de acuerdo a la evolución de sus facultades y autonomía. Por tanto, cuando se aplica o cuando se aplicaba el artículo 175, numeral 5 del COIP, así como estaba, lo que hace es que afectaba las relaciones que no son sexuales, que no son producto de violencia, que son relaciones dadas en el marco del consentimiento, en el marco de relaciones afectivas posiblemente, y entonces donde no hay manipulación o coacción, sino que efectivamente son producto de esta evolución de las facultades de los adolescentes. Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué hacemos con una norma que está mirando de forma tan absoluta la protección de la indemnidad sexual? En estos casos donde está una zona gris donde los adolescentes pueden ejercer sus derechos. Luego, la Corte establece que la norma consultada no puede desconocer la capacidad y autonomía de los adolescentes de decidir de forma progresiva sobre su relacionamiento con otras personas y su sexualidad. Claro, esto sin perjuicio de que la autonomía progresiva siempre está sujeta a la parte de protección del Estado, la familia y la comunidad. Es decir, siempre hay este paraguas de la protección integral. Y además, este artículo sí sería idóneo para la protección de todas las personas que no pueden consentir. Y la Corte establece ahí y reafirma que para los niños y adolescentes menores de 14 años, el consentimiento siempre va a ser irrelevante. Ahí sí hay una protección absoluta y se mantiene. Porque los niños menores de 14 años, niños, niñas, y adolescentes menores de 14 años no tienen esa capacidad de consentir. Entonces, ahí hay como un freno respecto a la autonomía y al tema del consentimiento y de la relevancia del consentimiento, y se pone este paraguas. Hasta los 14, de 0 a 14, el consentimiento se sigue manteniendo relevante, pero vamos a analizar en el rango de 14 a 18 qué pasa. La conclusión en este marco del test de proporcionalidad es que la norma consultada no es conducente a proteger la indemnidad sexual e intangibilidad de los derechos de adolescentes, porque parte de premisas equivocadas de que toda persona menor de 18 años carece de la capacidad para consentir una relación sexual. Esa es la primera conclusión de la Corte en este ámbito. Luego, el tercer elemento es la necesidad. ¿Qué implica? ¿Qué analiza la Corte? Es que el mecanismo adoptado por la norma consultada sea el menos gravoso. Entonces, si es el menos gravoso, va a aprobar la fase de necesidad del test de proporcionalidad. Pero en este caso la Corte analiza y dice, ok, hay que hacer un análisis individual a través del proceso de escucha de las víctimas adolescentes de delitos sexuales. De hecho, esta sentencia desarrolla algunos parámetros del derecho a ser escuchado que me imagino que lo vieron o lo van a ver con otro ponente. Y es bien interesante porque esto está súper ligado al tema de la autonomía progresiva. Entonces, la Corte dice, toda decisión que se adopte sin considerar el grado de autonomía de las adolescentes o sea, las y los adolescentes, va a afectar su autonomía y su calidad como sujetos de derechos. Entonces, todo su derecho a ser escuchado y observado no es solamente el derecho de que le oigan, sino que se valoren sus opiniones. Es decir, que lo que opine el adolescente tenga un valor dentro del proceso. Ese es el efecto práctico de que se escuche la evolución de sus capacidades, de su autonomía, que se ha escuchado. No, eso les digo, no implica simplemente que yo pueda expresarme, sino que mi forma de expresión tenga una validez en el marco de mis capacidades, de mi edad y de todo lo demás. Entonces la Corte plantea y dice, debe realizarse una valoración en conjunto, no solamente desde la autoridad judicial, sino con evaluaciones psicológicas, análisis médicos, para valorar si el consentimiento es válido, si las relaciones fueron libres, voluntarias e informadas. Esta valoración está a cargo, sí, del fiscal o del juez de adolescentes infractores, pero siempre con el acompañamiento de profesionales especializados. Por otro lado, el análisis individual puede evitar que los adolescentes de entre 14 y 18 años sean sancionados penalmente por haber mantenido relaciones sexuales con otros adolescentes
De hecho, la Corte plantea y dice a lo largo del año, me parece que era 2021, hay como 218 adolescentes que están privados de su libertad, sancionados por delitos de violación en relaciones que presuntamente podría haber un consentimiento, porque son justo en el rango de edad de 14 a 18 años. Entonces, la norma consultada promueve directamente la sanción penal, pues presume siempre la existencia de una relación sexual no consentida con violencia cuando se trata a menores de 18 años. Por tanto, evidentemente, esta no es la medida menos gravosa, ¿no? Entonces, no es necesaria, no es una norma necesaria para alcanzar el fin perseguido, porque se podría alcanzar el mismo fin de protección de la indemnidad sexual, pero si se realiza una evaluación individual, es decir, que determine cómo fueron dadas estas relaciones sexuales y si son o no consentidas. No pasa el segundo ámbito del test y llegamos a la proporcionalidad. Y aquí implica el análisis de la norma en relación al equilibrio entre el sacrificio y el beneficio, ¿no? ¿Cuánto voy a estar dispuesto a sacrificar para alcanzar mi fin de protección? Y entonces la Corte señala que el término irrelevante del artículo 175, numeral 5 del COIP, convierte a la falta de consentimiento en una presunción que no admite prueba en contrario, indistintamente de las facultades y madurez de los adolescentes. Las ventajas de la protección de las víctimas son leves frente al sacrificio que la norma produce. Calificar el consentimiento como irrelevante convierte en inútil escuchar y valorar la opinión de los adolescentes, es decir, la autonomía progresiva queda en nada. Y termina, finalmente, la norma por obstaculizar este ejercicio del derecho a ser escuchados en calidad de víctima o de infractor. Porque, ojo, ¿no? Que aquí no es solo un tema de las víctimas, o sea, el derecho a ser escuchado, la autonomía progresiva, tiene que ser de lado y lado, de la presunta víctima y del presunto infractor, o infractor, no sé, cualquiera de los dos. Este carácter absoluto de la presunción es contrario a este equilibrio adecuado para garantizar los derechos y cumplir las obligaciones del Estado. Por tanto, la Corte concluye que este artículo, al no discriminar entre las relaciones que son consentidas y aquellas que no lo son, es incompatible con los derechos de los adolescentes reconocidos en los numerales 5, 9 y 20 de la Constitución de la República. La Corte determina que es necesario encontrar un justo equilibrio entre la protección especial del Estado, familia y comunidad, y por otro lado el reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derechos. ¿Cuáles son los efectos del fallo? Esto ya para como terminar la presentación de la sentencia. La Corte determina en este caso que esta sentencia tendrá efectos generales sin perjuicio de la aplicación del principio de favorabilidad penal. De hecho, en el caso concreto, la consulta no aplica porque la niña sobre la cual se denuncia es menor de edad, es menor de 14 años, entonces no se puede aplicar el tema de la evaluación de la relevancia del consentimiento. Pero sin embargo, la Corte encuentra que este caso es tan importante como para hacer de esta consulta de norma una sentencia de efectos generales, de aplicación general. Y la Corte, en su fin, digamos, de interpretar el artículo, hace una constitucionalidad aditiva. Agrega una interpretación que ahora está ya en el texto del COIP. ¿Sí? Y establece que el artículo 175, numeral 5 del COIP, será compatible con los derechos de las y los adolescentes al libre desarrollo de la personalidad, de tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, y la intimidad personal, siempre que la norma reconozca, de acuerdo con el desarrollo y la evolución de sus facultades y autonomía, que podrían existir relaciones sexuales consentidas, libres e informadas a partir de los 14 años. Y en ese ámbito declara la constitucionalidad aditiva del artículo 175, añadiendo a la frase que en los delitos sexuales el consentimiento es irrelevante, agrega lo siguiente: excepto en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentran en capacidad de consentir en una relación sexual. Entonces, ese es el efecto que le da en la interpretación la Corte Constitucional a esta norma después del análisis que les he comentado, y establece específicamente que los criterios desarrollados en esta sentencia no pueden aplicarse en los siguientes delitos: pornografía infantil, trata de personas, explotación sexual, prostitución forzada, turismo sexual, comercialización de pornografía infantil, acoso sexual, corrupción de menores, distribución de material pornográfico y otros, los que están mencionados ahí. Hasta ahí, digamos que la Corte hace su análisis sobre este tema
Voy a dejar de compartir. Ya. Y creo que tengo una pregunta, pero Sí, vamos a dar paso a una persona que está usando la mano, doctor José Roballo. Adelante, doctor. Buenas tardes. Doctora, mis felicitaciones por su intervención. A pesar de la claridad, como usted ha topado el tema, sin embargo, me quedan algunas dudas. Mire usted que todo lo del artículo 175 básicamente se refiere a lo irrelevante o no. Se habla mucho se viene hablando de que si los adolescentes tienen o no tienen derechos. Tienen derechos para ciertas cosas, tienen derecho para otras no. Tienen derecho para votar sí, pero para decidir su vida íntima sexual no. El asunto es cómo hacer no una interpretación, sino cómo legislar en forma, yo diría más que prudente, en forma real. O sea, saliéndose un poco del escritorio y de los escritos, bajando un poco al territorio, a la realidad de nuestra gente, de nuestro pueblo, ¿sí? Porque se dice, bueno, las relaciones consentidas entre adolescentes de 14 años hasta 18 hasta podrían ser consentidas. Entonces, ahí ya no correría lo irrelevante. Pero a una chica de 17 años, ¿qué le van a poner en la norma? Usted prohibido con enamorarse de un hombre que tenga más de 18 años, ¿no? Así tenga 18 años y medio, 19 años, entonces ahí sí, ya no tiene consentimiento o ya no tiene decisión. Entonces, eso sí me parece un poco como restarle una verdadera libertad, ¿no? ¿Por qué de los 14 a los 18? A mí me viene a la mente una costumbre que tienen en Europa, básicamente en Suecia. No es norma, no está establecido en la ley, pero la sociedad sueca entienden, los padres, las madres, la sociedad en su conjunto, que las niñas a los 14 años ellas pueden decidir con quién estar. No es una obligación que toda adolescente de 14 años cumple 14 y tiene que estar con alguien, no. Pero si decide, lo tiene. Y sus padres y la ley, la norma, el Estado, lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en nuestro país? Que no hay una verdadera información a los adolescentes. Los padres o cualquier familiar le encuentran a un adolescente con su novio y obviamente que la adolescente no está preparada para decir, sí, él es mi novio y yo quise, o los dos quisimos. Lo primero que dice la niña de 14, 15, 16 es decir, no, mamita, yo no quería, él me obligó. ¿Por qué? Por el temor, por la falta de respetar los derechos de los adolescentes, por darles la libertad que en algún momento digan, sí, yo quise, ¿no? Entonces, no puede haber violación cuando no hay forzamiento, cuando no se le ha quitado la voluntad a la persona. Entonces, claro, una violación es muy fácil de ver porque tiene que haber, ¿no es cierto?, golpes, tiene que haber forzamientos, puede otra clase de actos que demuestren que se violentó la voluntad y la decisión de la persona, ¿sí? Esas son mis preocupaciones. No sé si, doctora, usted me puede ayudar en algo sobre el tema. Gracias. Doctor Roballo ha planteado una problemática crucial en el tema del ejercicio de los derechos progresivos de los niños, niñas, adolescentes. Y esto es una cuestión que yo no le voy a poder resolver en contestándole una pregunta, porque eso es muy complejo. Esto es parte de la construcción del sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Es pensar el derecho desde una mirada de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Y es que esa transición
transición, aunque ya son más de 20 años de la Convención de los Derechos del Niño, no sé si ya son como 30, pero el punto es que la mirada estatal en relación a los sujetos de derechos todavía no cambia. O sea, estamos en esta construcción. Ahorita yo les hablaba de la autonomía progresiva, etcétera. Igual es difícil concebir, ¿no es cierto? Cómo en un proceso, por ejemplo, en un proceso penal, en un proceso de infracciones en el ámbito de los adolescentes infractores, ¿cómo vamos a medir realmente este tema del consentimiento? ¿Cómo vamos a aplicar estos grandes conceptos de la autonomía progresiva, del derecho a ser escuchados? Eso evidentemente requiere cambios normativos, sí, y los tenemos, en nuestro código existen, pero el tema es en la práctica. Y es también en la formación que nosotros tenemos, por ejemplo, estos cursos de capacitación que da la Escuela de la Función Judicial me parece increíble porque si pensamos hace, no sé, 15, 20 años, los jueces, fiscales, no tenían necesariamente estos cursos para prepararse y poder entender un poco más allá de estos nuevos conceptos del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, algo bien importante y que destaca la Corte en esta sentencia es que efectivamente, o sea, ¿cómo vamos a saber que una relación es consentida o no? No va a bastar con que yo diga, yo tuve una relación consentida con fulanito, porque si la otra persona va a decir que esa persona no tuvimos una relación consensuada, pues no va a haber acuerdo, ¿verdad? No, si es que los dos somos novios y tenemos 14 años, de pronto hasta el consentimiento es más fácil determinar que no hubo un tema de violencia, que no hubo un forzamiento del consentimiento. Pero si hay disparidad en los criterios, estamos fritos. Tiene que haber elementos que nos permitan discernir como autoridades en materia de los derechos de niños y adolescentes. Tenemos que ver alguna forma. Entonces, uno de los elementos que yo no entré, pero ya que me ha preguntado y que les van a explicar posteriormente, es estos parámetros del derecho a ser escuchado. Porque el tema es que la autonomía progresiva está, pero ¿cómo ejerzo la autonomía progresiva en un proceso judicial? Esto tiene mucho que ver con este otro pilar que es el derecho a ser escuchado. Entonces la Corte, y solo de manera breve le voy a comentar, dice, ok, para poder evaluar el consentimiento hay que hacerlo caso a caso. Y eso es bien importante. Esta noción del caso a caso, yo la he aprendido ahora en la Corte, la manejamos todos los días, porque todos los días analizamos diferentes casos, y hay casos que parecen que son muy similares, que tienen elementos fácticos muy parecidos, y luego cuando analizamos el caso a caso nos damos cuenta de que no es así. Y a veces nos toca ir en el caso a caso modificando ciertas cuestiones que al principio pues la Corte resolvía de una manera y luego ha ido ajustando su jurisprudencia por el caso a caso. Y en el tema del consentimiento, eso es lo que la Corte destaca. Cada vez que haya una denuncia respecto a un presunto delito de violación, por ejemplo, en este caso, entre adolescentes, sobre todo entre adolescentes, esto tiene que ver entre adolescentes, no, porque cuando hay una persona mayor y una persona adolescente, eso ya cambia, o sea, ahí ya entra en materia penal, ya no entra en el tema de infracciones de adolescentes infractores, sino entra en el ámbito ya de la justicia penal ordinaria. Entonces, en el ámbito de 14-18, cuando tanto presunta víctima como presunto infractor o infractora son adolescentes de entre 14 y 18, tenemos que ver cómo vemos el consentimiento, cómo hacemos de esto de si es relevante o irrelevante, cómo vamos a medir eso. Entonces, algunos parámetros que la Corte desarrolla es, por ejemplo, que el consentimiento tiene que estar brindado de forma libre, voluntaria y autónoma, sin presiones. Por otro lado, que el adolescente tiene que estar en la capacidad de manifestar su consentimiento de la relación sexual en función de su madurez, autonomía progresiva y evolución. La no existencia de relaciones asimétricas o desiguales de poder o de sometimiento que vicien el consentimiento. La valoración del consentimiento debe ser individual. Claro, estos son parámetros muy generales, pero evidentemente cuando estamos en un proceso penal de este tipo, no solamente va a estar el fiscal y el juez de adolescentes infractores, sino que tiene que haber un acompañamiento especializado de personas que conozcan, digamos, la relación individual de las dos víctimas infractor, pero además del contexto social donde se desarrolla. O sea, si es que hay una relación de poder, me invento en un colegio, por ejemplo, que es el presidente del consejo estudiantil y tiene 17 años y con una niña o una adolescente de 14, que no sé, están en segundo curso o por ahí, quizás sí hay una relación de poder, quizás haya que analizar mucho más allá que el simple hecho del tema del ilícito, digámoslo así, ¿no? Por decirlo ilícito, porque si es que es consentido, dejaría de ser ilícito. Es un tema complejo, pero yo creo que es un tema en construcción. Y yo creo que tenemos herramientas, al menos doctrinarias bastantes,
la Corte está metiendo también su granito de arena en elaborar esta jurisprudencia y es parte de nosotros también como abogados, como jueces, fiscales, defensores públicos, intentar, ¿cómo lo voy a decir? Como apropiarnos de estos nuevos conceptos, de estas nuevas miradas de reconocer a los adolescentes como sujetos de derechos, pero de todos los derechos, es decir, si pueden votar, ¿por qué no pueden decidir sobre su salud sexual reproductiva? ¿Qué pasa? También estamos en un sistema, y ahí no quería meter los temas de género, pero pasa que estamos en un sistema patriarcal donde hay roles de género, entonces la sexualidad, por ejemplo, de hombres está vista de una manera, mientras que de las mujeres está vista de otra manera, ¿no? ¿Cómo ejerzo yo mi sexualidad? Y de hecho eso es parte interesante de, no sé si han podido leer, esta sentencia tiene un voto concurrente del juez Ramiro Ávila, y él hace un interesante análisis de decir que él está de acuerdo con la sentencia que emite la Corte, pero que él discrepa en que, por ejemplo, la valoración caso a caso individual que propone la Corte sobre el consentimiento no debería estar acompañado de profesionales, porque eso ya implicaría que estamos reconociendo que los adolescentes no son capaces de declarar su consentimiento, o sea, de tener relaciones consentidas. Y él cuestiona, dice, yo en esta partecita difiero con la Corte Constitucional, con el voto de mayoría, porque yo creo que los adolescentes son plenamente capaces de ejercer sus derechos absolutamente. Y él marca, me pareció súper interesante, él marca esta cuestión de género, de cuándo y cómo pueden ejercer los hombres, los adolescentes hombres versus los adolescentes mujeres su sexualidad. Entonces, todavía es un tema que estamos deconstruyendo poco a poco. No es algo que vamos a resolver de la noche a la mañana, no es algo que las autoridades van a plasmarlo inmediatamente, pero es un tema de desarrollo progresivo, más o menos. Daniel. Agradecemos nuevamente la importante intervención de la magíster Daniela Pacheco. De esta manera se informa que las lecturas y evaluaciones correspondientes a cada unidad servirán luego de finalizadas las clases. Además, la plataforma estará habilitada hasta el 27 de julio. De esta manera se invita a los participantes a participar alzando la mano o realizar las preguntas que consideren en este espacio. Damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom. Tenemos una pregunta del doctor Lauro Vinicio que dice: la Corte desarrolla el concepto de libre desarrollo de la personalidad y habla sobre la doble dimensión, tanto externa como interna. ¿Cuáles son los parámetros para determinar estas dimensiones en la práctica? Ejemplo, para que el fiscal no acuse. Voy a irme a la parte específica de la sentencia de la Corte. Un segundito. Voy a buscarlo. No encuentro ahí, pero bueno, está en mi presentación. Ya, encontré. Ya, eso está en el de idoneidad. No me quiero inventar nada que no haya dicho la Corte. Ya, entonces, efectivamente. Ya, acá está. Párrafo 33 de la sentencia. Dice, de lo anterior se desprende que el libre desarrollo de la personalidad tiene una doble dimensión. Por un lado, una dimensión externa, ¿no es cierto?, que puede entenderse como la libertad de acción en la medida en que permite el ejercicio de cualquier actividad que la persona considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. Y por otra parte, en su dimensión interna, protege una esfera de privacidad de las personas en contra de incursiones externas que limitan su capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales ejerce su autonomía personal. Ya, este es un concepto que la Corte rescata, digamos, de la Corte de Justicia de México, pero prácticamente está diciendo, o sea, este derecho a la libre personalidad es un derecho individual de la persona, o sea, no tiene que ver con nosotros, es un derecho personal que tiene que estar respetado. Por un lado, en el ámbito de la dimensión externa,
significa que yo frente a los demás, frente al exterior, puedo hacer cualquier acción en el marco de mi ejercicio de otros derechos, de desarrollar mi personalidad. Pero en el ámbito de la privacidad, tiene esta obligación, digamos, de los otros de no ingerir en esto. Me preguntaban en relación a para que el fiscal no acuse. Ya, pero bueno, este tema no tiene tanto que ver con un tema de fiscal que no acuse o no, pero tiene que ver totalmente con el tema del consentimiento. O sea, esto va directamente con el tema del consentimiento, porque el libre desarrollo de la personalidad tampoco implica que yo puedo vulnerar el derecho de otra persona. O sea, por más de esfera privada, por más de esfera externa que yo tenga de libertad de acción, eso no significa que yo pueda agredir a otra persona en sus derechos. Entonces, cuando yo tenga un caso, por ejemplo, de violación, el derecho a la libre personalidad, el desarrollo de la personalidad, tendrá que ver ligado con las actitudes o con las acciones que yo haya hecho en el marco de este presunto ilícito. Voy a ponerme desde el ámbito del infractor. Por ejemplo, si yo soy un adolescente hombre, pongámosle en este caso, de 16 años, y yo tuve la relación sexual en un baño del colegio y ejercí actos un poco agresivos contra mi víctima, presunta víctima, evidentemente yo tengo, sí, porque en el marco de mi desarrollo de personalidad y de mi deseo sexual y de mi libertad sexual, yo puedo tener la libertad de expresar mi sexualidad de la forma en que yo crea. O sea, no sé, como un poco más agresivo, etcétera, como yo me vea en el ámbito sexual. Pero si esto transgrede los derechos de otra persona, ya está invadiendo incluso la esfera personal del derecho del desarrollo de la personalidad de la otra persona. Y eso nunca va a poder, digamos, siempre tendrá que estar mediado por una autoridad y mirado desde esa esfera. No, o sea, el derecho a la libre personalidad no es un derecho de extrema libertad que nos permite ser como queramos, sino que nos permite ser como queramos en el marco de ciertas normas sociales y conductas que pueden o no estar permitidas en el ámbito de la esfera privada de las otras personas también. Entonces, esto va directamente ligado igual con el consentimiento y de la relevancia. ¿Quiénes son los encargados de velar por eso? No solo los fiscales, sino también los jueces, fiscales y el personal que acompaña estos procesos, psicólogos, maestros, padres, o sea, todas estas personas que tienen que intervenir en estos procesos, que no es lo mismo. La justicia juvenil no es exactamente igual que la justicia penal, tiene otra mirada, tiene otro objetivo. Entendamos que la justicia de adolescentes tiene una función más bien restaurativa, de volver a la persona adolescente a ser parte de la sociedad, a que entienda la responsabilidad de sus actos, pero son inimputables porque, obviamente, por el tema de la minoría de edad. Entonces, digamos, la Corte no desarrolla el derecho a la libre, las dos dimensiones del derecho a la libre personalidad, del libre desarrollo de la personalidad, perdón, como un paraguas solo, sino que es un derecho que tiene que leerse en conjunto con los otros derechos, con la autonomía progresiva, con el derecho a ser escuchado, con el tema del consentimiento, la relevancia o no dentro de un proceso penal que se atiende. Entonces, no sé si logré responder, tal vez no, pero es un derecho que no puede leerse por sí solos, y eso es a lo que quiero llegar. Y que los fiscales y jueces tienen un rol muy importante en evaluar todos los elementos probatorios, el consentimiento, la participación activa de los adolescentes, como les dije antes, víctima e infractor, para demostrar que efectivamente ese consentimiento no fue viciado, que ese consentimiento no hubo violencia, que en ese consentimiento hubo una mediación de parte de que efectivamente hubo una aceptación de la relación sexual. Entonces son muchos elementos los que deben evaluarse. Quizás ahorita es como muy teórico. En la práctica, en los casos concretos, es donde se va a evaluar y donde van a haber indicios de muchas cosas, ¿no? Para evaluar un caso, ustedes son más expertos que yo en esa materia porque litigan, porque defienden estos casos de adolescentes infractores. Hay tantos elementos probatorios que se ponen en juego, ¿no? Desde las conversaciones, no sé, en chat, desde los testigos, desde el propio testimonio de las víctimas, es igual de importante, tanto del infractor como de la persona que sería presunta víctima. Gracias, doctora. Freddy Simba nos dice, buenas noches, doctora. ¿Cuál es la razón de no permitir ser escuchado a un adolescente menor de 14 años sobre su libertad
en decidir sobre su libertad sexual y respetar su voluntad. Ya. Bueno, hay dos cosas distintas. El derecho a ser escuchado nunca se puede privar en ningún proceso penal, administrativo, civil o de cualquier naturaleza donde hay niños, niñas, adolescentes, de ser escuchado. Eso no está privado, eso no existe esa prohibición. De hecho, el Código de la Niñez, la Constitución reconocen el derecho de los niños, niñas y adolescentes de ser escuchados en cualquier procedimiento que tenga que ver en relación a sus derechos. Claro, evidentemente se va a escuchar en el marco de su evolución de facultades, de su desarrollo progresivo y de su capacidad de tomar decisiones, ¿no? En el marco de su edad, de sus etapas de desarrollo. El tema es que, digamos, ahí es un tema un poco arbitrario, digamos, de la legislación, pero también es un tema arbitrario en materia de derechos internacionales, o sea, del derecho internacional de los derechos humanos. Es como en qué momento yo pongo un límite a ciertas cuestiones. Por ejemplo, no sé, la mayoría de edad, ¿no es cierto? Eso es un tema, digámoslo así, entre comillas, arbitrario, pero es una facultad, una decisión del legislativo de establecer una edad. ¿Por qué en nuestro país se ha determinado que 14 años es una edad adecuada para decir hasta aquí no existe el consentimiento, no es relevante, siempre van a ser víctimas de violación? No es una decisión que se ha tomado porque sí, es una decisión que viene ya, digamos, analizada desde el marco de los debates internacionales, tanto en el ámbito de la comunidad internacional, de los derechos internacionales, estoy mezclando temas, de la comunidad internacional, en el ámbito de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales de niñez y adolescencia. Se considera que 14 años es como todavía la edad donde la madurez no es suficiente para poder decidir sobre este tipo de situaciones sexuales reproductivas. Es verdad que en nuestro país y en muchos países la vida sexual de niños, niñas y adolescentes inicia a edades mucho más tempranas que 14 años. Pero a nivel de estudios, digamos, psicológicos, sociales, se ha determinado que 14 años es una edad relativa donde todavía los niños no forman esta capacidad de consentir este tipo de relaciones, que tienen que ver con una cuestión ya un poco más complicada, ¿no? Que es la propia expresión de su cuerpo y de ejercer este tipo de derechos particulares, que son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es una cuestión doctrinaria, es una cuestión de acuerdos internacionales sobre estos. En muchos países puede que sea 13 años, esto es un tema ya de decisión del Estado. El Estado también tiene cierta facultad para establecer a través del legislativo rangos de edad para determinadas cuestiones, ¿no? Igual vemos que la legislación tiene evolución. Por ejemplo, vemos en el derecho de votar, por ejemplo, de los adolescentes, hasta hace pocos años, cualquier menor de 18 años no podía votar, porque sí. Pero a lo largo de los años del debate legislativo, se dieron cuenta que efectivamente los adolescentes de 16 ya están en capacidad de tomar decisiones sobre la política o sobre lo que pensarían que el país debe ser para ellos también, como sujetos de derechos, y la legislación cambió. Entonces, por ahora está en el ámbito de los 14 años, y es la edad que la Corte también ha reconocido. La Corte no le corresponde tampoco determinar por qué los 14 años es una edad óptima. No lo ha cuestionado. Como eso tampoco fue un motivo de consulta de la norma de la Corte, ustedes saben, tiene facultades muy específicas y tiene que responder los problemas jurídicos que le pregunta. Entonces, lo que le preguntaron a la Corte fue, a ver, esta norma en particular atenta contra los derechos de los niños y adolescentes de su desarrollo progresivo, ¿sí o no? Sí, la Corte determinó que sí y por eso emitió la sentencia aditiva. Pero no le corresponde establecer la edad. Lo mismo que pasó, por ejemplo, en el caso del aborto por violación. En el caso de aborto por violación, la Corte determinó que una parte del artículo 150, ya me olvidé, 150.2, me parece que es inconstitucional y declaró inconstitucionalidad, pero no estableció, por ejemplo, y era el cuestionamiento de muchos cuando se emitió la sentencia, de por qué la Corte no estableció
las semanas, por ejemplo, ¿no? Las semanas de gestación que debería tener la mujer para proceder al aborto por violación, porque no le corresponde. Ese es un debate ya de carácter social, que le corresponde al legislativo, que le corresponde a las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en este caso, si es que se pensara cambiar la edad de 14 a 12 años, tiene que ser un debate entre el legislativo, la sociedad, los defensores públicos, la gente que trabaja en temas de niñez, los propios niños, niñas y adolescentes, porque así como se cambió la edad para el tema de la votación, podría cambiarse también esto, y es un tema de un debate social, pero en principio 14 años es un consenso un poco internacional, donde se cree que todavía los adolescentes a esa edad no podrían consentir en este tipo de relaciones y de ejercer ese tipo de derechos sexuales y reproductivos. Doctora Patricia Salazar dice, distinguida doctora, ¿por qué la Corte hizo esta limitación en relación a la edad de hasta 18 años para relaciones consentidas y no dejó un poco más abierta como la relación consentida entre una persona menor de 18 años y una persona entre 18, 19 y 20 años? Esta pregunta lo realizo enfoque un tanto a lo dicho anteriormente por el doctor Roballo. Ya, porque evidentemente cuando hay un adulto de por medio, ya no hay esta relación entre pares. Ya ahí hay un tema donde el consentimiento ya es diferente. O sea, una cosa es el consentimiento y esto va relacionado con el tema de la autonomía progresiva. Primero, obviamente ya una persona que pasa los 18 años ya no es adolescente, es una persona adulta, ya es mayor de edad, nuestra legislación lo prevé así. Y el efecto de las relaciones sexuales cuando hay una persona adulta versus una persona que es menor de edad, siempre va a haber una relación de poder. Entonces la Corte, esto es un tema penal, está en el código, no recuerdo exactamente el artículo, si hay algún penalista por aquí que me pueda ayudar, le agradecería, pero esa es la lógica. Entonces, ¿por qué la Corte analiza esta sentencia en el marco de las relaciones sexuales no consentidas o consentidas de 14 a 18? Porque eso es el marco de la justicia penal, justicia juvenil, de adolescentes infractores. Cuando ya pasa y hay una persona que interviene que es, digamos, el presunto infractor, es mayor de edad, ya no puede inmiscuirse en la justicia juvenil, ya no aplica el tema de la autonomía progresiva, ya no aplica el tema del desarrollo progresivo de los derechos, sino que ya es materia de justicia penal ordinaria. Hay un mayor de edad que tiene toda su capacidad absoluta ya desarrollada, y versus una persona que es menor de edad que está en progreso de ese desarrollo de esas capacidades. Entonces, nunca podrían entrar en una situación de igualdad de condiciones y por eso vaya directamente a materia de justicia penal ordinaria y, si es que no estoy mal, siempre sería considerado violación, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, cumpla con los elementos del delito, los elementos probatorios del delito. Gracias, doctora. Doctor César Abdón dice, la Corte Constitucional en la sentencia número 003-18-PJO-CC usa la definición de adolescente a las personas desde los 12 años de edad, párrafo 84, y considera que el derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de decidir libre, responsable e informadamente procrear o no, cuándo y con qué frecuencia es un derecho que corresponde ejercer directamente a las y los adolescentes como sujetos plenos de derecho. Y en virtud del principio de autonomía, párrafo 87, menciona que acaso no se contradice la Corte con la sentencia en análisis al decir solo los adolescentes mayores de 14 años pueden decidir y dar su consentimiento. Creo que la otra sentencia no sé, esa no versa sobre el tema particular del consentimiento respecto al artículo del COIP, porque no va. No creo que haya necesariamente una contradicción. Evidentemente, las definiciones que ha hecho tanto nuestro Código de la Niñez, la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, tenemos que, o sea, como niños, niñas y adolescentes están en el rango de edad de entre 0 a 18 años, ¿no es cierto? Y adolescentes puede considerarse una persona de 12 años, efectivamente, sí. La definición de adolescentes no es la cuestión que está en cuestionamiento, pero sí el tema de cuando hay delitos sexuales y el tema de la libertad sexual y reproductiva, el rango de edad
se ha ido modificando. De hecho, me parece, yo ya no me recuerdo muy bien, pero cuando estudiaba derechos de niñez y adolescencia, hubo estas discusiones de la edad, de los 12, 14, respecto a esto, y se aumentó, me parece que se aumentó ahí la edad. No estoy mal, no sé si está en el código de la niñez, pero esta edad es un tema consensuado de protección un poco mayor, por el tema de la indemnidad y la intangibilidad de los derechos sexuales, o sea, del cuerpo y de la libertad sexual. Entonces, en estos temas en particular, lo que hace el Estado a través de las normas, digamos, del COIP, del CONA, es dar una protección un poco especial y reforzada en los temas de delitos sexuales. Entonces, es por eso que decide una edad mayor, o sea, de 14. Y la Corte no entra a determinar la edad, o sea, entre 12 y 14, cuando es una edad necesariamente prudente. La sentencia no lo establece. Quizás es algo que quedó pendiente, por ejemplo, de que la Corte o reafirme o establezca el por qué. No lo contestó y yo no podría ir más allá de lo que dice la sentencia. Pero a nivel, digamos, doctrinario y del tema de protección, de la doctrina de protección integral, cuando hay delitos sexuales de por medio, lo que se trata es de proteger la indemnidad sexual. De hecho, eso es lo que hacía la norma del COIP antes, con el tema de establecer que el consentimiento siempre es irrelevante, era una norma absoluta. Lo que trata es de proteger. De cierta manera tienes que proteger. Entonces, ¿está bien los derechos sexuales reproductivos? Sí, pero cuando hay un tema de posible violencia, posible ataque a la indemnidad sexual, tienes que proteger. Y el Estado, en este caso, ha decidido ser protector en una edad un poco mayor, a los 14. Es una decisión ya más de carácter estatal, o sea, de las autoridades han pensado que esa es una edad donde los niños todavía no adquieren ese desarrollo. Quizás es un tema que, por ejemplo, sería interesante que a través de otra consulta de norma podrían consultarlo a la Corte. O sea, ¿por qué no aplicar esta misma norma del COIP en menores de 12 años? ¿No? Tal vez las circunstancias, incluso el grado de madurez puede ser hasta mayor que un adolescente de 14, no lo sé. Pero esta no es una cuestión que se cuestiona la Corte en esta sentencia en particular. Entonces, mal haría yo en dar una respuesta que no me corresponde. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Juan José. Dice, ¿los jueces y fiscales tienen siempre la obligación de escuchar y valorar la madurez y experiencia del adolescente? Sí, es una obligación estatal. No es un tema facultativo, es un tema obligatorio. Es un tema que está reconocido en la Constitución, es un tema que está reconocido en el Código de la Niñez y Adolescencia, es un tema que está reconocido en los instrumentos internacionales, es un tema que está reconocido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y la convención es parte del bloque de constitucionalidad del Estado ecuatoriano, porque nosotros ratificamos eso y sus protocolos. Entonces, no hay forma. Quizás lo que nos hace falta es desarrollar mejores protocolos para establecer cómo se realiza esa escucha y esa participación de los derechos del niño, pero no es una facultad, es una obligación de las autoridades estatales, y no solo de fiscales y jueces, sino en general, de cuando los niños están en un procedimiento administrativo, por ejemplo, en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, es obligación de la Junta escuchar a los niños, niños y adolescentes, siempre. Cuando hay temas, por ejemplo, de derechos de la salud, ¿no? Por ejemplo, está un niño en un tratamiento, etcétera, y hay veces en que, yo qué sé, me estoy inventando, ¿no? Un niño tiene una enfermedad que tiene 2 posibilidades de tratamiento. Incluso los estándares internacionales establecen que los médicos tienen que explicar al niño, adolescente, en el marco de sus facultades y desarrollo progresivo de sus capacidades, de su evolución, qué le está pasando, cuál es su enfermedad, cuál es su diagnóstico y qué posibilidades de tratamiento tiene. Es decir, siempre en todas las situaciones jurídicas que afecten los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no solo en el ámbito penal y no solo en el ámbito judicial, los niños y niñas y adolescentes tienen que ser escuchados. Es una obligación. Sí. Veamos otra pregunta.
Carlos Melo dice, ¿me puede ampliar, por favor, el tema de las reglas de La Habana respecto a su ponencia? Uy, me coge en curva. No, no podría ampliarle porque no tengo, sí, tengo el documento de las reglas de La Habana, pero no podría darle mayor respuesta. Me encantaría, pero la verdad es que esta materia de justicia juvenil no es mi expertise como tal, pero me encantaría poderle colaborar en esta opción, no puedo hacerlo. Bueno, a ver, no tenemos más preguntas, alzadas las manos. ¿No? ¿No? Bien, no. Agradecemos nuevamente la importante intervención de la magíster Daniela Pacheco. De esta manera recordamos a los presentes que las clases sincrónicas culminarán el día de mañana, jueves 20 de julio a las 18 horas, con la ponencia del doctor Mer Benavides. A nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, agradecemos a las autoridades presentes, a la facilitadora del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todos. Buenas noches. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Le Gracias a ustedes agradecemos por la invitación. de antemano, muchas gracias. Una feliz Muchas gracias por noche. la invitación también. Feliz noche también.